Hola amigos de la comunidad Authentic, mi nombre es Josué Fernández y esto es la Biblia Challenge por Authentic el podcast. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido en esta semana de lectura? ¿Qué tal han pasado? ¿Qué han descubierto? Recuerden dejarnos todo esto en la caja de comentarios. Y pues bueno, a mí esta semana me dejó muchas cosas que aprender y otras que recordar. Como saben, estamos leyendo Salmos, Proverbios y Mateo. A mí me gustaría empezar con lo que es los Salmos. Y empezar con el 19, que habla sobre creación. Yo cuando lo leí, no sé, me gustó mucho lo que dijo, porque en una parte decía que Dios está a través del cielo, está a través de la naturaleza. Y en esta semana, desde que yo me detuve a ver mucho el cielo, las nubes, este, y también estaba viendo los árboles, cómo se movían las hojas y me fascinó, me encantó verlo. Y creo que es cierto, a veces vivimos nuestra rutina, pasamos desapercibidos y estas pequeñas cosas las pasamos por alto, pero la palabra creo que es clara, ¿no? Y si tú quieres ver a Dios, pues Él va a estar ahí, ¿no? En cualquier aspecto. Este salmo, aparte de lo que es la creación, también hablaba un poco sobre los mandatos y la ley de Dios, lo que él decía, y como jóvenes en específico hablaba que debemos de confiar en él, que la palabra te va a ayudar, no te va a hacer algo malo, ¿sabes? Y aparte dije, es cierto, ¿no? Creo que muchas veces pues solo decimos, no, pues qué flojera leerla o qué aburrido, ¿no? Cuando tiene tanta sabiduría y tanto conocimiento que a veces pues pasamos por alto también. Después me gustaría continuar con lo que es el Salmo 20. En este salmo habla sobre que David le pedía ayuda a Dios. Él rogaba y él pedía, no, Dios sálvame, ayúdame por favor. Y él confiaba, ¿no? Él decía, yo confío en ti, sé que si yo te pido ayuda, tú me vas a ayudar. Lo que yo saqué de este salmo es eso, ¿no? Muchas veces como que perdemos la fe de que Dios va a estar ahí con nosotros. Si en el salmo anterior, que era el 19, veíamos que Dios está en la creación, en este 20 no solo sabemos que Él está en la creación, sino que también está con nosotros y que si nosotros le pedimos ayuda, Él nos va a contestar. Y justo esto, que está un poco mal en orden, en el Salmo 18, David ahora agradece a Dios. Él le dice, Dios, tú me has salvado, tú me has ayudado, has derrotado a mis enemigos, has hecho todo esto y le da las gracias, ¿no? Entonces como que estos tres salmos en esta semana fue como de, como un camino, ¿no? Primero encontrar a Dios, confiar plenamente en Dios y finalmente como agradecer, ¿no? O reconocer que Dios estuvo aquí con nosotros en todo esto. Tal vez en esta época estamos pasando pues, cosas diversas, enfermedad, muerte, ¿no? Tristeza, dolor. Pero Dios en su palabra, creo que esta semana me recordó a mí que Dios siempre va a estar aquí, ¿no? Y que debemos de confiar en Él. Después de esto, ahora me gustaría pasar un poco con los proverbios. Los proverbios a mí como que siempre me han impactado porque también tienen tanto conocimiento y a veces son como que una pedrada a nosotros de lo que olvidamos de lo que dejamos de hacer. Primero me gustaría hablar de lo que fue el Proverbios 16, ¿no? Hablaba de lo que era la vida, lo que era la conducta. Y sobre todo, bueno, yo leí una versión, que es la traducción al lenguaje actual, y el título se llamaba El hombre propone y Dios dispone. Y es cierto, ¿no? Nosotros a veces como que queremos hacer todo por nuestras fuerzas y no, yo voy a hacer esto, mañana voy a hacer esto, etcétera, ¿no? Pero se nos olvida que Dios es realmente quien dispone el tiempo, quien dispone nuestras actividades y quien dispone realmente nuestra vida, ¿no? En todo este capítulo, Él nos va a dar como consejos, más que nada. Sabemos que los proverbios van a ser como eso, consejos de sabiduría, consejos para vivir, etcétera, ¿no? Entonces,
nuevamente en este versículo, en este capítulo 16, nos vuelve a invitar. Toda esta semana para mí ha sido como de confianza. Y siempre encontré la palabra confía. Entonces esta semana para mí fue confianza. Nuevamente en el capítulo 16 de Proverbios, Él nos dice, confía en mí, que yo voy a estar ahí, ¿no? Y de pues también, por una parte, aparte de lo que debes hacer, también nos dice lo que es malo. Los chismes, la avaricia, etcétera, ¿no? Las peleas, las riñas, ¿no? Entonces, este versículo creo que a veces sí es como de, mira, tienes que hacer esto, pero también tienes que dejar de hacer esto, porque no es bueno, porque no te va a llevar a nada bien. Seguido de este capítulo, que sería el 17, ahora nos habla un poco más en específico sobre lo que es la sabiduría. Y la sabiduría, no sé, a veces lo confundimos con inteligencia, ¿no? Que no, pues es que él sabe mucho, es muy sabio, pero realmente no tiene nada que ver, ¿no? En este capítulo nos dice que la sabiduría pues realmente no tiene precio, ni el mayor dinero, ni el mayor oro, ni nada se puede comparar con lo que es la sabiduría, pero la sabiduría de Dios, no la que el hombre da, ¿no? Porque a veces pues sí, ¿no? A veces hay como que los consejos, como que lo que el hombre dice, ¿no? Pero en específico dice, sí, la sabiduría no tiene precio, pero solo la que es de Dios, no la que dice el hombre. ¿Mm? Habla también en esto que engloba, ¿no? De que tú debes de ser un poco más humilde, que debes de dejar todo lo malo que sigas haciendo, ¿no? Hablan también de personas un poco menos específico, de que son, se me fue la palabra, el ególatras, creo, ¿no? El ego que se nos sube a veces, muchas veces, cuando ya sabes algo, cuando ya dices, no, es que mírame, ya, yo sé esto, ¿no? O incluso cuando leemos la palabra, a veces nos pasa eso, como que dices, no, es que yo ya estoy leyendo la palabra, yo ya estoy, estudiando, ¿no? Pero muchas veces eso tampoco como que te sirve mucho, ¿no? Memorizar un libro, sino realmente aplicarlo al día con día y vivirlo, ¿no? Vivir una vida para Cristo, para Dios, ¿no? Vivir como Cristo vino a hacerlo, ¿no? Creo que eso es lo importante de este capítulo. Y pues ya, del capítulo 18 me llamó la atención porque, o sea, cada vez como que yo era más profundo, como que una piedra a mi vida, ¿no? Sobre lo que tú estás haciendo con tu vida. El capítulo 18 empieza diciendo algo muy fuerte, cómo son las personas necias, cómo son los egoístas, cómo son los malvados, sobre el daño que hace sobre las personas, sobre ser piedra de tropiezo, entonces, y que muchas veces a veces nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Y que lo estamos haciendo cotidianamente y que en este capítulo en específico, en el 18, decía una parte que la lengua puede ser vida o muerte, ¿no? Muchas veces a veces lastimamos a las personas o apoyamos, sea el caso. Este capítulo para mí tuvo mucho peso, ¿no? Porque es como que más o menos otra pedrada, ¿no? De decirme, eres esto, deja de serlo, ¿no? No seas como esta persona. No te enfoques en lo material. No seas necio. Que esto es algo que que decía mucho este capítulo. Que no seas necio. Si en el anterior estamos hablando de sabiduría, lo contrario de la sabiduría es la necedad. No seas necio, no te decía, no quieras aparentar que sabes todo, ¿no? Y que esa necedad te lleve a malos caminos, e incluso a los que te rodean, pues igual, también malos caminos. Estos 3 capítulos de Proverbios creo que para mí sí han sido un poco profundos por ese hecho, ¿no? De que te remarca mucho lo que no debe ser y lo que, por así decirlo, debe ser, ¿no? Ser más sabio, conforme lo dice Dios, ¿no? Y bueno, finalmente nos vamos acercando a Mateo. De Mateo leímos 4 capítulos, ¿no? En Mateo yo, cuando leí, pues al principio dije, bueno, solo son historias, ¿no? Como que un poco dispersas. Que, por ejemplo, en el capítulo 21 nos contaban 3 historias, que eran de cuando él entra a Jerusalén, en el burrito, ¿no? Y todos gritando Osana, ¿no? Pero en esas historias, conforme más como que vas leyendo, como que encuentras ciertos significados. En ese mismo capítulo, en el 21, hablaba uno que era de la higuera, Jesús y la higuera.
Y me llamó mucho la atención porque Jesús se acercaba a este árbol, a esta higuera, y le pedía un fruto, pero él no le daba, ¿no? Y le dice, no ha servido, ¿no? Y lo secó. Y creo que muchas veces para mí a lo mejor puede ser como una analogía de que realmente a veces así es Dios. De que tenemos que estar preparados para cuando Dios quiera disponer de nosotros. En este caso, la higuera podríamos ser nosotros, ¿no? De que un día Dios va a venir y te va a pedir algo y si tú no estás preparado, te va a secar, ¿no? Y te va a dejar y te va a olvidar. Es lo que dice esta parte y que más adelante también dice una parte en el capítulo 24 de la destrucción, de que tenemos que estar preparados para cuando Él venga. Porque en el capítulo 24 habla desde la destrucción del templo hasta su venida. Y a lo mejor nos puede dar como que miedo, ¿no? Porque en esta parte nos habla de mucha destrucción, de mucha muerte, de sufrimiento, de tantas cosas que nos pueden dar miedo. Porque van a pasar y porque Él mismo nos dice, ¿no? Que vamos a sufrir. Sin embargo, Jesús nuevamente nos recuerda que Dios va a estar con nosotros. Después de que todo esto pase, si tú te mantuviste, Dios va a estar del otro lado esperándote. Entonces, esta parte de Mateo, a mí también de un inicio decía, bueno, son historias, ¿no? Como que un poco dispersas, pero conforme vas un poco más profundizando, dándole un poco más significado, vas encontrando ese mensaje que Jesús quería dar, ¿no? En este caso, hablando de lo que es la destrucción, de lo que va a pasar, de que vas a sufrir, pero de que aún pese a eso no va a durar tanto, porque hasta Él lo dice en una parte, que no va a durar tanto y que Dios va a estar ahí, esperándote del otro lado. Entonces, vuelve como que a reafirmar esta parte que leí de toda la semana, que es la confianza. O sea, a pesar del sufrimiento que vas a tener, Dios te dice que va a estar ahí, del otro lado esperándote. Entonces, todos estos capítulos de Mateo, la verdad es que sí tienen diversas historias y, y de diversa enseñanza. El capítulo 21 todavía habla también de una pequeña historia de lo que nos representa a lo que Jesús vino a hacer, que era la viñera ¿no? De un hombre que mandaba trabajadores y los que estaban en la viñera los mataba, ¿no? Y que un día mandó a su hijo, ¿no? Y que esperando que lo recibieran y que lo trataran bien, pero ¿qué hicieron? Estos trabajadores lo mataron, ¿no? Lo pensaban matar para quedarse con lo que es, pues, heredar toda la viña, ¿no? De este señor. Pienso que a mí me gusta mucho cómo Jesús expresa las historias con la forma de analogías para que nosotros podamos entenderlas. A mí en lo personal me gustan demasiado las analogías. Entonces todo Mateo siempre, bueno, de estos 4 capítulos que yo leí son analogías, ¿no? Son historias, son parábolas como él las llamaba, ¿no? En algunas ocasiones. Entonces, en esta parte habla de Dios mandando a su hijo y que nosotros lo rechazamos. Yo lo interpreté así. En este caso los hombres decían que lo mataban, ¿no? Pero en mi interpretación yo dije que Dios mandó a su hijo y nosotros lo rechazamos, lo dejamos afuera. Ni siquiera como que lo escuchamos, ¿no? Tiene historias tan diversas que, no sé, esta semana me encantó leer estos cuatro capítulos de Mateo. Y ya por último, del capítulo 22, una historia que a mí también me llamó mucho la atención, fue la historia de la boda, la fiesta de boda, que se encontraba en el capítulo 22. En esta, Dios daba un claro ejemplo de que muchos son los que van a creer en Él, ¿no? Muchos van a creer en Él, pero no todos van a entrar al reino. Porque una cosa es creer en un Dios y una cosa es entregarle tu vida a Dios. En esta parte de la Biblia, o la historia lo que narraba, es que había muchas personas invitadas a la fiesta. Había demasiados invitados, pero no todos entraron a la boda. Es lo mismo en este caso. Y así lo decía Jesús, hay muchos que estarán invitados al reino, pero no todos van a entrar. Y yo lo interpreté que es cierto, es fácil creer a lo mejor que hay un Dios, ¿no? Decir, bueno, hay un Dios,
pero dar tu vida, entregarla, eso no es tan sencillo, ¿no? Y yo creo que en esta parte Él nos hace reflexionar, yo creo que nos invita, ¿no? A que le entregues tu vida. Eso fue lo que yo pude, no sé, sacar, concluir de todo Mateo, o más bien estos 4 capítulos. Y me encantó el último versículo de la Biblia que nos dio, que era 2 de Timoteo 3:16. Y nos decía, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla, para corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Creo que alrededor de esta semana Dios en los Salmos nos muestra la confianza. En los Proverbios nos muestra la sabiduría. Y en Mateo, por lo menos a mí lo que me mostró es entregar la vida nuevamente a Jesús, ¿no? Si es que lo dejamos de hacer. O si es que nunca lo has hecho, empezar a entregarla, ¿no? Tal vez sea difícil, porque lo decía, tal vez haya dolor, pero Dios va a estar del otro lado esperándote. Y eso es lo que yo te puedo decir de esta semana. Creo que para mí fue de mucha bendición, de mucha reflexión. Y pues nada, ya nos contarás cómo te ha ido a ti. Ahí vas a decir que pues dejen en los comentarios, ¿verdad? Y que recuerden que este viernes que viene tenemos live para hacer un resumen de este mes. ¿Así le digo este viernes que viene? Ajá. ¿O digo la fecha? ¿Qué día de fecha? Pues no sé qué fecha es. ¿Este viernes a qué hora? 21, 22, 23. Ya. ¿A qué hora? Viernes 26 a las 6 de la tarde. ¿Viernes 26? ¿Sí? Ah, Sí, ¿por qué? Porque a las 6 me empieza la charla. ¿no empezaba a las 7 la charla? Bueno, pero como tenemos celebración, Entonces a las 5, ¿no? porque ¿a quién le toca estar? A todos nosotros, a los que estuvieron, América, tú y él A mí. y yo. Mm, Entonces, ¿qué digo? Di eso, a las 6 de la ¿A las tarde. 6? Entonces digo, déjenos en los comentarios lo que... Ok, y di, ¿qué? ¿El 26? 26, viernes 26 de febrero, ¿A las 6? a las 6. ¿En dónde? No digo nada. En nuestro canal de YouTube, En nuestro canal. de Auténtica el Podcast. Ujú. Cuando yo quiera o... Adiós.